Bienvenidos a todos al taller virtual de resolución de casos. Estamos con Milena, otra ayudante del módulo. El doctor Menón me pidió que resolvamos juntos el punto F. Empecemos. Bueno, la presentación del caso. Aurora, de 50 años, consulta por problemas para tragar, tose al tomar agua y disfonía de varias semanas de evolución. En el examen general se encontró una paciente sana y sin antecedentes. Al examinar los pares craneales se encuentra que el reflejo nauseoso estaba abolido y había una debilidad en el músculo esternocleidomastoideo del lado derecho. Una laringoscopía indirecta mostró parálisis de la cuerda vocal derecha. Bueno, quiero que anoten estas preguntas, que las tengan en cuenta, porque las vamos a ver al final del caso. ¿Qué pares craneales se hayan comprometidos? ¿Qué síndrome se configura? Para deducirlo, piensen en el agujero de salida de cráneo de dichos pares. ¿Qué estudios le pediría al paciente? Muy bien, bueno, pasemos a las actividades. Mencione que pares craneales se encargan de inervar la deglución y la fonación. Señale y describa origen real, origen aparente, tipo de fibras. Relacionarlo con su función sensitiva, motora y mixta. Bueno, los pares que se encargan de la deglución van a ser, imagínense, ustedes están deglutiendo, están comiendo algo o tragando algo. ¿Qué vamos a tener que se encarga de eso? La cavidad oral, o sea, tenemos que entrar cosas a la boca, la lengua que va moviendo el alimento o lo que sea, o el agua incluso, la faringe, porque pasa el alimento por ahí, el esfínter esofágico superior y el esófago. Bueno, en la cavidad oral vamos a tener la inervación del par facial. Bien, el séptimo. De la lengua vamos a tener que está inervado por el par craneal duodécimo. De la faringe va a estar inervado por el par noveno y décimo. El esfínter esofágico superior va a estar inervado por el décimo, el quinto, el séptimo, el duodécimo. Y el esófago va a estar inervado por el décimo. Bien, bueno, y el plexo mientérico esofágico. Par craneal quinto. El origen aparente es la cara anterolateral de la protuberancia. El origen real posee 4 núcleos: sensitivo principal, espinal, mesencefálico y motor. El orificio de salida del cráneo es la hendidura efenoidal del nervio oftálmico, el agujero redondo mayor del nervio maxilar y el agujero oval del nervio mandibular. Y ahí tienen el trayecto graficado, pero como no es parte de la consigna, no me voy a detener ahí. Bueno, en relación a las fibras que pedían, ustedes, cuando ven el tema de las fibras, vamos a tener fibras aferentes, fibras eferentes. Bien, en las fibras aferentes, su función principalmente va a ser sensitiva. Bien, bueno, en las fibras aferentes somáticas generales, vamos a tener que son sensitivas generales. Fibras aferentes somáticas especiales, hablamos de la audición, equilibrio y la visión. Cuando decimos aferentes viscerales generales, hablamos de las vísceras. Y cuando hablamos de aferentes viscerales especiales, hablamos de una función olfativa o de gusto. ¿Bien? Cuando hablamos de las fibras eferentes, hablamos de las eferentes somáticas generales, cuya función son en los músculos estriados somáticos, de las eferentes viscerales generales, cuya función son las glándulas y músculos lisos, que tienen una inervación parasimpática. Cuando hablamos de las eferentes viscerales especiales, hablamos de los músculos estriados del arco faríngeo. Entonces, vamos al par trigémino. En el trigémino vieron que tiene 3 subdivisiones: una división oftálmica, una división maxilar y una división mandibular. La división oftálmica, vamos a tener sensitivo, que son aferentes somáticas generales, en el cual vamos a tener la córnea, piel de la frente, cuero cabelludo, párpados y nariz. También la mucosa
de los senos paranasales y de la cavidad nasal. Y el agujero de salida del cráneo es la hendidura de la orbitaria superior. ¿Bien? En su división maxilar, en la parte sensitiva, que es aferente somática general, vamos a tener que va a actuar sobre la piel de la cara, sobre el maxilar, los dientes del maxilar superior, membrana de la mucosa de la nariz, el seno maxilar y el paladar. El orificio de salida de la división maxilar es el orificio redondo. Y en su división mandibular vamos a tener dos partes. La parte motora, que es eferente visceral especial, y la parte sensitiva, que es aferente somático general. ¿Bien? En la parte motora, eferente visceral especial, vamos a tener que actúa sobre los músculos de la masticación, miloioideo, vientre anterior del digástrico, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Y vamos a tener que sale por el orificio oval. En la parte sensitiva, aferente somático general, vamos a tener piel de la mejilla, piel sobre la mandíbula y el lado de la cara, dientes de la mandíbula y articulación temporomandibular, mucosa de la boca y la parte anterior de la lengua. ¿Se va entendiendo, no? Van relacionando, cuando se olvidan de algo, ¿para qué sirve decir aferente somático general? Se dan cuenta que las aferencias son sensitivas y las inferencias vamos a tener que son motoras. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, el par craneal séptimo, el facial. Vamos a tener el origen aparente, es el surco bulbopontino. Acuérdense, parezco un lorito repitiendo esto en cada video. El origen aparente de dicho par craneal siempre va a ser por fuera de la estructura, y por dentro de la estructura va a ser el origen real. El origen real del facial posee tres núcleos: motor principal, núcleos parasimpáticos, que son el salival superior y el lagrimal, y el tracto solitario o sensitivo. ¿Bien? Orificio de salida al cráneo vamos a tener el conducto auditivo interno, conducto facial y foramen estilo mastoideo. Los tipos de fibras va a ser motor, que es eferente visceral especial, sensitivo, aferente visceral especial, parasimpático secreto motor, eferente visceral general. ¿Bien? En la parte motora, que es eferente visceral especial, vamos a tener músculos de la cara y del cuero cabelludo, músculo estribo, vientre posterior del digástrico y músculos estiloioideos. El sensitivo aferente visceral especial, vamos a tener que actúa sobre el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, del piso de la boca y del paladar. Y el parasimpático secreto motor, que es eferente visceral general, actúa para las glándulas salivales submandibulares y sublinguales, glándula lagrimal y glándulas de la nariz y del paladar. Y lo que vamos a tener, el orificio de salida del cráneo, que es el conducto auditivo interno. ¿Bien? El par craneal noveno. El origen aparente es el surco retroolivar. El origen real es el extremo superior del núcleo ambiguo en la formación reticular vulvar, núcleo motor principal, núcleo salival inferior, núcleo parasimpático, núcleo del tracto solitario, que es el núcleo sensitivo. Orificio de salida del cráneo es el foramen yugular. La función, núcleo motor, que ayuda a la deglución, núcleo parasimpático, que inerva la glándula parótida, núcleo sensitivo, sensibilidad del tercio posterior de la lengua, y la faringe, inerva al seno carotidio. Bueno, el glosofaringio va a tener, en cuanto a las fibras, que van a ser, vista la parte motora, eferente visceral especial, y el parasimpático secreto motor, que es eferente visceral general, que estos dos actúan sobre el músculo estilofaringio, ayuda a la deglución, y la glándula salival parótida. Y en cuanto a lo sensitivo, vamos a tener eferente visceral general, aferente visceral especial, aferente somático general, que estas van a dar una sensación general y gusto del tercio posterior de la lengua y la faringe. Seno carotidio, que es un baroreceptor, y cuerpo carotidio, que es un quimioreceptor. Y esto es lo que van a hacer, van a salir por el orificio yugular. Recuerden esto para después, ¿sí? El par craneal, el baco, que es el décimo,
vamos a tener el origen aparente, que es el surco retroolivar. El origen real es la formación reticular del bulbo raquídeo. ¿Bien? Que vamos a tener el núcleo motor principal y el núcleo sensitivo. Debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo vamos a tener el núcleo parasimpático. El orificio de salida del cráneo va a ser el foramen yugular. ¿Cuál va a ser la función del vago? El núcleo motor principal inerva el paladar blando, los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. El núcleo motor dorsal del vago va a inervar el sistema cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. El núcleo del tracto solitario recibe información del gusto y las aferencias viscerales generales del sistema respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal. En cuanto a las fibras, el vago vamos a tener una parte motora y sensitiva. ¿Cuál va a ser la parte motora? Bueno, eferente visceral general, eferente visceral especial. Que lo que van a hacer es, van a actuar sobre el corazón y grandes vasos sanguíneos torácicos, la laringe, la tráquea, los bronquios y pulmones. Tubo alimentario desde la faringe hasta el ángulo esplénico del colon, hígado, riñones y páncreas. Y, oh sorpresa, la parte sensitiva también va a actuar sobre estos. ¿Y cuál es la parte sensitiva? Aferente visceral general, aferente visceral especial y aferente somático general. ¿Y el vago? ¿Cuál va a ser su orificio de salida del cráneo? Ya dijimos, foramen yugular. Ténganlo en cuenta para la resolución del caso y del síndrome. Par craneal duodécimo, el hipogloso. Origen aparente, fibras del nervio hipogloso que discurren hacia adelante a través del bulbo raquídeo y salen como una serie de raíces en el surco entre la pirámide y la oliva. Origen real, parte media del piso del cuarto ventrículo. Orificio de salida del cráneo, conducto del nervio hipogloso. Función, controla los movimientos y la forma de la lengua. ¿Bien? Bueno. ¿Cuáles van a ser las fibras que va a tener este? Es la parte motora, eferente somático general. Y va a actuar sobre los músculos de la lengua, excepto el palotogloso, y lo que hace es que controlan su forma y movimiento. ¿Y por dónde va a salir? Por el canal del hipogloso. ¿Cuál es la inervación de la fonación? Bueno, acá vamos a tener al nervio laringeo recurrente, que está acá, ¿lo ven? Va a ser lo que va a inervar. Nervio laringeo superior izquierdo es este, y acá vamos a tener el derecho, el recurrente derecho. ¿Lo ven? Está acá graficado. Acá vamos a tener todo lo que inerva y acá está la inervación. ¿Venimos bien hasta acá? Explique y grafique de manera simple el reflejo nauseoso. ¿Cómo se examina dicho reflejo? Bueno, el reflejo nauseoso, ustedes saben muy bien lo que es un bajabocas, supongo. Bueno, ustedes lo que le van a hacer al paciente, como futuros médicos, ustedes quieren examinar el reflejo nauseoso. Entonces, con un bajalengua, lo ponen en la lengua y hacen que el paciente diga ah. Y cuando el paciente dice ah, ustedes van a examinar el velo del paladar, la úvula, van a examinar toda esa parte. Ahora se los voy a mostrar. Acá tienen graficado cómo es el reflejo nauseoso, ¿ven? Acá se pone el bajalengua, parte sensitiva para el tercio posterior de la lengua. Bueno, acá están las ramas faringeas, acá se encuentra la rama del oído externo, ganglio inferior del glosofaringeo, acá está el tracto espinal del trigémino, bueno, sigue hacia la cápsula interna y hacia la corteza sensitiva del lóbulo parietal. Bueno, vamos a hablar de lo que es el reflejo nauseoso. Es aquel que viene provocado por un estímulo anormal de la mucosa de la faringe, del estómago o de la parte proximal del intestino. La vía aferente discurre por el nervio vago. El centro de integración se encuentra a nivel vulvar y la vía eferente es doble. Por un lado, el nervio vago, que provoca movimientos antiperistálticos en el estómago, y por otro lado, los nervios raquídeos, que actúan sobre la prensa abdominal. Se explora estimulando con un bajalengua la pared posterior de la faringe.
observando su contracción y si hay náuseas. Interviene el arco reflejo del glosofaringio y del neumogástrico. ¿Bien? ¿Dónde se encuentra el músculo esternocleidomastoideo y con qué par se relaciona? ¿Cómo se examina? ¿Dónde se encuentra el músculo esternocleidomastoideo? ¿Se encontrará en las piernas? ¿En los muslos? ¿En los brazos? ¿En la muñeca? ¿Dónde se encuentra? Espero que no hayan dicho que sí alguna de esas. Se encuentra en el cuello. ¿Y cómo se va a examinar el músculo esternocleidomastoideo? Bueno, la función del músculo esternocleidomastoideo principalmente va a ser la rotación. Entonces, para examinarlo, sabiendo su función, queremos encontrar si anda bien o si tiene alguna patología. ¿Cómo encontramos patologías? Cuando su función se altera, es una patología. Entonces, si sabemos muy bien cuál es su función, algo patológico es que no ande bien. Entonces, si hablamos de rotación, vemos la fuerza que ejerce. Entonces, el médico le pide al paciente que gire su cabeza hacia un determinado lugar, hacia la derecha y después hacia la izquierda. Bueno, queremos examinarlo hacia la derecha. Entonces, hace que la persona gire hacia la derecha. Entonces, la mano del doctor o del examinador, como quieran decirle, lo que va a hacer es poner su mano sobre la cabeza de la persona y va a ejercer una fuerza hacia el lado contrario. Y con esto que vemos, si la persona ejerce fuerza hacia el lado derecho o no. Si no ejerce fuerza, estamos hablando de algo patológico. Y así lo mismo con el otro lado. ¿Bien? Bueno, el músculo esternocleidomastoideo se encuentra ubicado en la zona anterior y lateral del cuello. Interviene en la acción de rotación, flexión e inclinación de la cabeza. Es de apariencia larga y robusta. Se ubica por debajo de la cara posterior del mango del esternón y el tercio interno de la clavícula, y por encima de la cara interna de la apófisis mastoides y la línea curva occipital superior. Está inervado por el par craneal. ¿Cuál es el 11º? Muy bien, el accesorio. Se examina haciendo rotar la cabeza de un lado a otro. Se mide con la mano del médico la fuerza que ejerce la persona con la cabeza hacia determinado lado. ¿Se entiende? Ya lo expliqué antes. Las cuerdas vocales se movilizan produciendo la voz a partir de ¿qué músculos? O sea, a partir de músculos. ¿Qué par o pares se encargan de esos músculos? Explique en qué consiste el núcleo ambiguo y dónde se encuentra. Miren, ustedes quieren ver cómo se produce la voz. Tipo, yo ahora a ustedes les estoy hablando. Y tienen que pensar qué par craneal estoy utilizando para estarles hablando en este momento. Sin ese par no podría estarles hablando en este momento y menos explicándole este caso clínico, ¿bien? Bueno, vamos a ver que lo que interviene en esto van a ser el glosofaringio y el vago, ¿bien? Bueno, el 9º, vamos a tener el reflejo faringio, que anteriormente lo expliqué con el tema del bajalengua. Las alteraciones del 9º par va a ser en la deglución, va a ser la disfagia, disartria y atrofia de la lengua, entre otros. Disartria es un balbuceo. La persona está balbuceando o tiene un ritmo lento al hablar, ¿bien? Y el par craneal 10º, que es el vago, vamos a tener que las fibras motoras originadas en el núcleo ambiguo inervan los músculos constrictores medio e inferior de la faringe del velo del paladar, músculo cricotiroideo por medio del laringio superior y los músculos intrínsecos de la laringe a través del recurrente. La exploración motora de esta va a ser evaluación de la calidad y articulación de la voz. En las lesiones del vago, que ocasiona una parálisis del velo del paladar, y la voz se torna nasal. La parálisis de las cuerdas vocales da lugar a una voz bitonal, que es una difonía. Una voz bitonal es como, esto sería una voz bitonal.
la persona está difónica. ¿Bien? Para evaluar el pelo del paladar se solicita al paciente que diga "ah" en forma sostenida, ¿bien? Se observa cómo se eleva el velo. En caso de una parálisis unilateral, además de la ausencia o insuficiencia en la elevación del velo de ese lado, recalquen, de ese lado, existe una desviación de la úvula hacia el lado indemne. O sea, vamos a tener tipo, si tenemos una parálisis del lado derecho, vamos a tener que no se eleva el velo paladar del lado derecho, pero la úvula va mirando hacia el lado izquierdo, porque ese es el lado que todavía funciona. ¿Bien? Entonces, la lesión vendría a ser ipsilateral. Y bueno, y la desviación de la úvula hacia el lado indemne, ya lo dijimos, ¿no? Bueno, para explorar la función laringea, debe realizarse una laringoscopía. ¿Recuerdan el caso, no? Que se pidió una laringoscopía. Entonces algo tiene que ver con el par 10, ¿no? Ante una parálisis unilateral, se pone de manifiesta la pérdida de la tensión y la separación de la cuerda vocal homolateral. ¿Bien? Bueno, hablando del núcleo ambiguo, vamos a tener que el núcleo ambiguo es un grupo de grandes neuronas motoras, situadas profundamente en, o sea, en la parte medular de la formación reticular. El núcleo ambiguo contiene los cuerpos celulares de nervios que inervan los músculos del paladar blando, faringe y la laringe, que estas están fuertemente asociadas con el habla y la deglución. ¿Se acuerdan que estamos hablando toda esta hora del habla y la deglución, no? Además de las neuronas motoras, el núcleo ambiguos, en su formación externa, contiene neuronas preganglionares, parasimpáticas, colinérgicas para el corazón. ¿Bien? Tiene que ver con el par craneal, el vago y el glosofaringeo. La lesión se encuentra ipsilateral o contralateral, porque relaciónelo con el control suprasegmentario. Bueno, como ven la imagen esta, que yo les puse acá, esta es del par 10, vamos a tener el control suprasegmentario. Primero diferenciemos. Control suprasegmentario tiene que ver con el encéfalo, ¿no? O sea, con la parte superior, acá. Y ven esto de acá, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿esto es ipsilateral o contralateral? Ipsilateral. Bien. Bueno, quiero que sepa la diferencia entre centros segmentarios y suprasegmentarios. Todo lo que sea segmentario corresponde a la médula espinal y al tronco del encéfalo. Bien. Y los centros suprasegmentarios corresponden al cerebro y al cerebelo. ¿Sí? Bueno, el núcleo motor principal, que tiene que ver con el tema de la consigna, bueno, en relación al par craneal, el glosofaringeo y el vago, el núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la médula oblongada, es decir, del bulbo raquídeo. Y está formado por el extremo superior del núcleo ambiguo. Recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes inervan el músculo estilofaringeo, que es el par craneal noveno. ¿Bien? Y en cuanto al vago, vamos a tener que las fibras eferentes inervan a los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Esto lo saqué de la página 353 del SNEL, chicos. Ahí tienen graficado y todo. Explique la función del núcleo del tracto solitario. ¿Cuántos pares son sus aferencias? O sea, son aferentes. ¿Y en dónde se encuentra?
Bueno, el tronco cerebral, o sea, en el tronco cerebral, el núcleo solitario o del tracto solitario, hay un montón de formas de mencionarlo y se los puse entre paréntesis. Es una serie de núcleos puramente sensoriales, que es un grupo de células nerviosas, que forman una columna vertical de materia gris, incrustada en el bulbo raquídeo. A través del centro del núcleo solitario, corre el tracto solitario, un blanco de fibras nerviosas, que incluye fibras de los nervios glosofaringio y vago, que inervan al núcleo solitario. El núcleo solitario se proyecta, entre otras regiones, a la formación reticular. Las neuronas preganglionares parasimpáticas, el hipotálamo y el tálamo, formando circuitos que contribuyen a la regulación autonómica. Las células a lo largo de la longitud del núcleo solitario están dispuestas más o menos de acuerdo con la función. Por ejemplo, las células involucradas en el gusto se localizan en la parte más alta y más anterior, ventral, mientras que las que reciben información de los procesos cardiorrespiratorio y gastrointestinal se encuentran en la parte inferior, más posterior, que sería la dorsal. ¿Ven? Acá les traje estas imágenes, son del Snell. Bueno, esto es en relación al nervio vago y acá el nervio glosofaringio, ¿ven? Bueno, acá está el núcleo del tracto solitario. ¿Ven cómo todas las fibras discurren por acá? Bueno, que llega hasta el núcleo del tálamo y de acá hacia la corteza cerebral. Lo mismo ocurre con el glosofaringio, cómo transcurre todo su camino hacia la corteza cerebral. Grafique un corte transversal del bulbo, indique sus orígenes reales y aparentes de dichos pares craneales. Acá les tengo la respuesta. Bueno, esto vale aclararlo, creo que ya lo había aclarado antes, en lo de bulbo. Ustedes tienen que estudiar las imágenes así, como se encuentran. La parte anterior ventral de este lado, ahí el mouse se me va, y la parte posterior de este lado, ¿sí? Bueno, porque uno dice, pero si en el Snell se encuentra dibujado al revés, ¿por qué tengo que estudiarlo así? Miren, cuando ustedes tienen un paciente se ve de esta manera, no como está en el libro. Así que yo les voy recomendando que lo vayan estudiando de esta manera. También se los van a tomar de esta manera como está graficado acá. Por algo dice anterior y posterior, ¿no? Miren, esta es la parte anterior y acá se encuentra la parte posterior. Bien, aparte tiene sentido porque acá tienen el cuarto ventrículo y después de esto tienen acá metido el cerebelo, ¿no? Bueno, acá encontramos la fisura media anterior. Esta parte también la había explicado en el anterior video que había subido de bulbo raquídeo, que está acá en el canal, así que les recomiendo que lo vean. Bueno, acá se encuentran las pirámides. Acá dice vía piramidal. Acuérdense que por las pirámides va a pasar la vía piramidal con su gran decusación motora, y bueno, que la función de la vía piramidal es motora. Bueno, acá vamos a tener en la parte B el lemnisco medial. El C va a ser el origen que es real o aparente del par duodécimo. Muy bien, aparente, porque está por fuera de la estructura. ¿Y el origen real dónde estará? Bueno, si este es el aparente, vamos a seguir el recorrido hasta acá. Acá está el origen real del par craneal duodécimo. ¿Bien? En el núcleo, ¿cómo se llama? Hipogloso. Muy bien. Uy, se me va la imagen. Bueno, en el D, en el inciso D, van a tener el origen aparente, porque está por fuera de la estructura, del par vago. Y por dentro de la estructura vamos a tener su origen real. Bien, el núcleo ambiguo. Bueno, en el número 4
vamos a tener el cuerpo restiforme. Quiero señalárselos, pero se me suele ir un poco el mouse. Acá está, ¿ven? Bueno, acá ya dije el núcleo ambiguo, acá tienen el cuarto ventrículo. Y él es el pedúnculo cerebeloso, ¿qué? Superior, medio, inferior. Estamos hablando a nivel del bulbo. El tronco del encéfalo, teníamos mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Bien, pedúnculo cerebeloso inferior porque es la parte inferior del tronco del encéfalo. Dijimos pedúnculo cerebeloso medio para la protuberancia y pedúnculo cerebeloso superior para el mesencéfalo. ¿Bien? Entonces, mesencéfalo superior, protuberancia medio y bulbo o médula oblongada inferior. ¿Se entiende? Bueno, y acá tienen el sistema reticular, lo tienen por acá, que está, bueno, servía de marcapasos cardiorrespiratorio. Bueno, pasamos a las conclusiones. ¿Se acuerdan del caso que veníamos hablando? Aurora de 50 años consulta por problemas para tragar, tose al tomar agua, y disponía de varias semanas de evolución. O sea, tiene problemas en la deglución y en la fonación, como ya veníamos hablando, ¿se acuerdan? En el examen general se encontró una paciente sana y sin antecedentes. Todo sano, mira vos. Al examen de los pares craneales se encuentra que el reflejo nauseoso estaba abolido. ¿Se acuerdan que hablamos del reflejo nauseoso? ¿Qué pares afectaba? Vayan pensando. Y había una debilidad en el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué inervaba el músculo esternocleidomastoideo? ¿No? ¿De qué lado? Del lado derecho. ¿Se acuerdan cómo era la semiología de eso? Tenía que ver con la rotación de la cara, del cuello, ¿no? Una laringoscopía indirecta mostró parálisis de la cuerda vocal derecha. ¿Qué inervaba las cuerdas vocales? Vayan pensando en todo esto que hemos hablado a lo largo de toda esta charla. ¿Qué pares craneales se hayan comprometido? A ver. Bueno, vamos a tener comprometidos el noveno, el décimo y el undécimo. ¿Qué síndrome se configura? Para deducirlo, piensen en el agujero de salida de dichos pares. ¿Se acuerdan? El foramen yugular. Bueno, va a ser un síndrome del foramen yugular. ¿Qué estudios le pediría al paciente? A ver, yo quiero ver algo en el foramen yugular, en ese agujero. ¿Qué estudios le voy a pedir? ¿Le voy a pedir una RX? No, ¿para qué me sirve una RX para esto? Una RX principalmente querés ver los huesos. Y más que nada, tipo, te podría servir mucho para la parte respiratoria, tipo si querés ver un derrame, una insuficiencia cardíaca, podés ver con una RX. Podés ver tipo el derrame con los niveles hidroaéreos. Una telectasia podés ver con una RX. También podés ver un neumotórax con una RX. Podés ver una insuficiencia cardíaca con una RX por la cardiomegalia. Podés ver una neumonía. ¿Le pedirías una ecografía? No. Una ecografía me sirve más que nada para ver partes blandas. Para ver músculos, tendones, o incluso líquido en las cavidades. Por ejemplo, si yo quiero ver una supuración pleuropulmonar o un derrame pulmonar, voy a poder pedir una ecografía para ver el líquido en esas cavidades, ¿no? También un ATAC, ¿para qué me puede servir? ¿Me puede servir para esto? Y un ATAC, qué sé yo, es el tema que no se ve una imagen un poco más difusa.
no se ve tan clara como vendría a ser, por ejemplo, una resonancia. Yo para este tipo de casos le pediría una resonancia, porque estamos hablando de algo muy específico. Bueno, se hayan comprometido los pares. Noveno, que es el glosofaringio, vamos a tener la vía aferente del reflejo nauseoso, ¿se acuerdan que estaba abolido? El décimo, vía eferente del reflejo nauseoso y parálisis de la cuerda vocal. El accesorio, que vamos a tener que tiene una debilidad en el músculo esternocleidomastoideo. Se configura el síndrome del agujero rasgado posterior o agujero yugular o de Bernet del lado derecho. Una resonancia magnética de cerebro evidenció una masa tumoral en el foramen yugular. Miren todo esto. Venía una paciente que supuestamente se la consideraba sana y que tenía problemas para tragar. Y tenía un poco de debilidad en el músculo esternocleidomastoideo. Y a lo mucho veían que tenía el reflejo nauseoso abolido. Miren que terminó teniendo un tumor en el foramen yugular. Para eso es tan importante toda esta semiología que hemos visto. Ustedes como médicos, el día de mañana, tienen que saber examinar perfectamente a un paciente justamente por estas cuestiones. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Ante cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp, a mi mail, a donde quieran. Si quieren algún próximo video de algún tema en especial, me lo escriben en los comentarios, no hay ningún tipo de problema, yo se los preparo. Así que, bueno chicos, hasta un próximo encuentro. Espero que les haya sido muy clara este taller. Y bueno, hasta un próximo encuentro.